dar comienzo ya a la reunión del aniversario de nuestra iglesia local, el aniversario número 80, así que sean todos bienvenidos. Le pedimos que vayan silenciando sus micrófonos, así después no hay tantos ruidos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que nos están acompañando. No quiero nombrar a todos porque quizás me olvide de alguien, quizás haya gente que no conozco, pero bueno, bienvenidos a todos a los que están conectados, y también a nuestro hermano Tito Orué, que va a compartir la palabra en esta noche desde Posadas Misiones, y está allí con su esposa Lidia, así que bienvenidos hermanos para esta reunión. Y como recién compartíamos, hace 10 años atrás nadie hubiera imaginado que hoy podríamos tener esta reunión por Zoom, ¿sí? De esta manera virtual podemos tener esta comunión que es en Cristo Jesús, ¿sí? No hubiera sido posible si no la tecnología hubiera avanzado y la ciencia ha avanzado, como el Señor también lo dijo. Y hoy podemos disfrutar de estar en comunión, reunidos en este aniversario de nuestra iglesia local. Acá, digo acá en San Gustavo, aunque algunos viven en San Gustavo y otros vivimos en La Paz, pero bueno, nuestra iglesia local está allí en San Gustavo, así que también agradecemos al Señor por estos 80 años en el cual el testimonio ha permanecido, ¿sí? La obra, como siempre decimos, la obra no es de los hombres, la obra es de Dios, ¿sí? Y han pasado generaciones, sin duda, pasaron varias generaciones y la palabra del Señor se sigue predicando, ¿sí? Hoy nos toca a los que estamos hoy presentes llevar el Evangelio, levantar la bandera de Cristo. El desafío nuestro hoy es obedecer al Señor, confiar en Él y seguir predicando su preciosa palabra, como recién decíamos, y pasar la posta a las nuevas generaciones, ¿sí? Siempre honrando a nuestro Dios. Los primeros hermanos, allá hace 80 años, cuando pusieron los cimientos del templo, habrán pensado, bueno, que nos reunimos, en el cual el Señor sea el centro, y así fue, hace 80 años, y pasó tanto tiempo, pasaron, como dije, generaciones, con dificultades, con problemas, con alegrías. Muchos hermanos, por supuesto, que ya no están, los primeros fundadores, nuestros abuelos, que estuvieron allí en San Gustavo. Muchos preguntan por qué la iglesia está en el medio del campo. Bueno, la respuesta es sencilla. Hace 80 años, todos los hermanos que se reunían vivían todos ahí en la zona rural de Colonia San Gustavo. Por eso que el templo se edificó allí en San Gustavo. Bueno, pasaron las generaciones, ya muchos o algunos vivimos en la ciudad, pero todavía hay gente que vive en Colonia, San Gustavo, y hoy están comunicados por vía del Zoom, y también desde San Gustavo estamos trabajando en otras localidades vecinas, como son la misma ciudad de San Gustavo, Estación Estacas, Ombú y San Ramírez, ¿sí? Como también acá en la ciudad de La Paz, con el testimonio que también estamos teniendo hace 4 años en un local que se está alquilando para tener reuniones acá en La Paz. Así que, si miramos para atrás, sin duda lo único que hacemos es decirle gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta acá nos acompañaste y el Señor es el Señor de la obra. Así es bueno que amemos al Señor de la obra de corazón. Bien, para continuar le voy a pedir quizás a Jaime, que se ha conectado desde Paraná, que pueda tener un momento de oración para que el Señor dirija este tiempo y también el mensaje que nuestro hermano Tito va a compartir en esta noche. Así que, si puede Jaime tener un momento de oración, le vamos a agradecer. Perdón, Jaime, tiene el micrófono apagado. Quiero decir, hermanos, que aprovechar este momento, segundos nada más, para agradecer la comunión que se estableció con nosotros en Paraná y los hermanos de San Gustavo. En ese momento de San Gustavo solo. La primera visita que hice a La Paz se hizo a la casa de Jorge Vélez, que este año pasó a la presencia del Señor, y eso fue en el 2 de noviembre de 1988.
los datos los encuentro en las agendas de Betty, ¿no es cierto? Todos los datos. Así que gracias a Dios que realmente el Señor nos ha permitido. Después hicimos ese famoso encuentro de la iglesia de Paraná, la iglesia de San Gustavo, en las instalaciones del tío Tito. Y luego, bueno, de ahí en más campamentos, etcétera, etcétera. Hoy estamos juntos alrededor de la palabra y es fundamental, central en todo lo que hacemos. Así que vamos a dirigirnos al Señor en oración y pedir que realmente hoy nos hable por su palabra. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos por poder estar juntos en esta noche. Gracias, Señor, por poder vernos y escucharnos. Y te pedimos, oh Dios, que aunque falte el contacto físico, no falta el hilo conductor de tu Espíritu Santo que nos hace sentir aún en este momento de que somos uno en el Señor. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que durante los años ha sido la piedra angular de sostén de las distintas generaciones y es de la actual también. Sin ella nos desviamos, nos enfriamos, perdemos el ánimo y perdemos el enfoque de la persona de Cristo y la forma de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy nuevamente se va a abrir y por eso, Señor, pedimos tu bendición sobre Tito, que nos ha de compartir el mensaje. Bendícelo, Señor, desde la lectura hasta la última oración de él, para que sea, Señor, un momento de sentir que tú estás el primer conectado, que tú eres el que nos convide y que hoy estamos alrededor tuyo. Bendice, Señor, esta noche especial. Te agradecemos, Señor, porque 80 años son pocos frente a la eternidad que nos espera junto a la persona de Cristo Jesús y estar para siempre contigo en el cielo. Oramos, oh Dios, y te agradecemos y ahora nos encomendamos a ti, pidiendo tu más rica bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Jaime, por la oración. ¿Cómo no acordarme yo principalmente de noviembre de 1988, que Jaime dice que vino a La Paz, a la casa de Jorge Vélez, pero cuando vino Jaime no vino solo con Betty y Fiona, y creo que estaba Alicia, sino que también vino una chiquita linda, hermosa, preciosa, que era Analía Mateo, la que es hoy mi esposa, así que cómo no me voy a acordar, Jaime, de 1988, que usted vino de Paraná a La Paz y trajo a esa chica, y después en enero del 89 nos fuimos de campamento a Esperanza, cómo no acordarnos. Bueno, nuevamente, gracias, Jaime, por la oración, gracias a los hermanos que se han conectado. Creo que hay hermanos conectados desde Paraguay, la iglesia hermana allí de Encarnación, que nuestro hermano Tito los ha invitado, hermanos de Buenos Aires que se han comunicado, conectado, ¿sí? El amigo Beto desde Buenos Aires, bienvenido Beto, bienvenido Ever, Alicia Mateo de Paraná, Pablo Perezuti de Colón,
Estoy mirando así rápido en lo que se están conectando acá, y quizás otros todavía se van a conectar. Sofía Pucheta de Santa Fe, otro hermano también de Paraguay. Así que bienvenidos a todos. Quizás de alguien me olvido, disculpen, pero sean todos bienvenidos a esta reunión. Y como decíamos recién, ¿no? Qué bueno es esta virtualidad. Pero Jaime dijo, qué lindo que sería estar juntos, abrazarnos, saludarnos en el Señor. Pero bueno, hoy el Señor permitió de esta manera, con esta hermosa lluvia, que sabemos que en la zona rural, cuando llueve mucho, se complica salir de los lugares para congregarse, pero hoy no hay excusa, porque hoy estamos de manera virtual, conectados todos para esta reunión. Así que ahora lo que vamos a hacer es escuchar una canción que ha preparado el grupo de alabanza. La canción se llama Mi Roca. Así que escuchamos esta canción. Muy bien, muchas gracias al grupo de alabanza que pudo grabar esta canción que cantábamos, que decía: en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. ¿Sí? Qué bueno es haber conocido a Cristo Jesús
y que Él sea la roca inconmovible sobre el cual nuestras vidas están fundadas, ¿sí? El mundo se mueve, reacciona, el diablo quiere destruir, pero Cristo Jesús es nuestra roca inconmovible en el cual hemos creído, confiamos y en el cual nuestras vidas están en sus manos. Muy bien, ahora vamos a compartir un breve PowerPoint de 4 minutos, que son fotos que van a pasar cada 3 segundos, medio rápido, pero Betty va a tratar de ir comentándolas de los 80 años, ¿sí? Así que hay fotos de todas las edades, aparecen algunas caras conocidas, otras no, para los más jóvenes no, para los más viejos sí, pero bueno, así que invitamos a Betty que pueda explicarnos el PowerPoint. Adelante. Está armando el escenario. Perdón, me acerco porque no sé si tiene sonido allá de lejos. ¿Cómo les va a todos? Hola. Pensé, Gastón, que ibas a poner el PowerPoint primero, pero ya que estamos voy a leer el versículo que está en el PowerPoint que dice así. Salmo 91, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo completo con el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y cuando vi el PowerPoint me puse a pensar en las cosas lindas que sucedieron en esta congregación, ¿no es cierto? Empezamos en 1940, yo no, obvio, no tengo tantos años. Empezó en 1940 aproximadamente, porque algunos dicen 39, 38 tal vez, y empezó con creo que es un tatarabuelo nuestro, Juan Pablo Barolín. En su casa se hacían las reuniones, eran reuniones de familia, porque cuando vinieron era un grupo de valdenses que vinieron del norte de Italia buscando una América, un lugar mejor para vivir, y acá siguieron fieles a su creencia que era la Biblia. Fieles a su Dios, se reunían, trabajaban duro, de sol a sol, pero el domingo ellos celebraban el culto en las casas de familia, y a la tarde se reunía toda la congregación de valdenses, por así decirlo, de todas las personas que habían venido de Italia. Y este bisabuelo, tatarabuelo mío, Juan Pablo Barolín, y su esposa Magdalena, en su casa, después de un buen tiempo, y en la casa del papá de Arnoldo Barolín, hacían reuniones y empezaron a compartir la Santa Cena. Por ahí no estaban de acuerdo en algunos principios religiosos con estos hermanos, se dividieron, y allí un hermano que es el papá de Nelly Pucheta donó ese pedacito de tierra y se hizo el primer local. Ustedes van a ver que es un desierto, no hay árboles, no hay nada, y después con los años se fue agregando todo eso. Tío Carlo Barolín y tía Hilda, su esposa, donaron ese pedacito de tierra, entre todos construyeron. Creo que el papá del gordo Barolín, yo no me acuerdo el nombre, creo que él fue el albañil, junto con un tío Isaías, un abuelo Isaías, y así construyeron lo que es el local. Principalmente en el local, ustedes van a ver las fotos, eran solamente reuniones de adoración el domingo a la mañana y de evangelización o de crecimiento el domingo a la tarde. Y las reuniones de evangelismo, como decimos ahora, se hacían en los barrios, se salía a lugares lejanos, por ejemplo, en lo de don Pablo Moreira, que ahí estaba tío Daniel, iban todas las personas del lugar, los Flores, los Moreira, los Balcaza, la gente del lugar. También se hicieron reuniones primero en las Cuatro Bocas, en la esquina de un campo donde está el campo de Papi, y ahí se hacía Papi, tío Arnoldo, Nelly Pucheta, y después quedaron, ya un tiempo después quedaron Perla y Wilson con tío Arnoldo. Tenemos muy buenos recuerdos de esos encuentros. Hoy precisamente falleció una hermana, una señora que iba y que era muy fiel y que siempre siguió yendo a la iglesia después en las reuniones especiales. Doña Blanca, la recordamos con mucho cariño. También se hicieron reuniones, dije lo de don Pablo Moreira, lo de allá en las Cuatro Bocas, y luego en Estacas también se hacían reuniones con las personas del lugar, las que no podían trasladarse hasta acá.
Eso era lo que se hace, la predicación del Evangelio afuera. Después de mucho tiempo se decidió hacer las predicaciones dentro de la iglesia, que era lo más conveniente, ¿no es cierto?, para que las personas también se acerquen, aunque eso es muy difícil. Cuando uno no conoce a Cristo es difícil ir a un lugar que uno no conoce. Quiero recordar entonces a estas personas que fueron pasando, que fueron sembrando la palabra, algunos con la Biblia en la mano y otros simplemente con su ejemplo y su testimonio de vida, como lo fueron tío Tito y tía Lucía, que son los que tengo más cercanos, que yo me acuerdo. Ellos no llevaban la palabra escrita, les costaba mucho hablar de su Señor, pero sí un ejemplo de vida en acompañar a las personas con necesidades. Y también con la palabra en regalar un calendario, una hojita, hacer una breve oración. En el año 2005 aproximadamente, Luis y Nelly Pucheta deciden donar el terreno que tenemos ahora, y ahí se empezó a hacer los campamentos de familia ahí en el lugar, 2005. Pero mucho antes se habían empezado, en el 1975, los primeros campamentos de niños en el Viracho, lo de tía Claudia y tío Héctor. Todos tenemos recuerdos hermosos de esa época, y ustedes van a ir viendo en las filminas. Yo digo filmina y me retan en diapositiva, no hagan caso, que yo soy anti-tecnología. Ustedes van a ir viendo distintas fotos de distintas épocas que creo que las reunieron en los que trabajaban en la alabanza, en la cocina, en la organización. Quiero que se fijen en una de las fotos, están tío Alejandro Arredondo, tía Lucía haciendo las tortacitas típicas de los campamentos de familia, y al costadito a la derecha está Daniel Ripke, un señor de Santa Fe, amigo de tío Tito y tía Lucía, que se convirtió al Señor y visitaba la casa de tío Tito y tía Lucía y murió poco tiempo después que tío Tito. Se recibían muchas visitas en las primeras épocas, muchas visitas de predicadores de Iglesia Bautista de Buenos Aires, don Pedro Chevaley, que vino a trabajar acá mucho tiempo, y así la iglesia fue creciendo. Bueno, hoy podemos decir que tenemos reuniones de jóvenes, no con la pandemia, ¿no?, pero hasta el año pasado, reuniones de jóvenes, reuniones de niños, adolescentes. Por ahí van a ver las pizzas especiales que se hacen allí los viernes a la noche para las noches de adolescentes. Y esa es la manera de llevar adelante la palabra del Señor, que es la gran comisión que tenemos, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Por ahí también Pablo, que lleva a los jóvenes a Ombú, que es otro lugar que está a unos 20 o 40 kilómetros de San Gustavo, y que se va a predicar el Evangelio. Bueno, creo que nada más, más o menos un resumen, porque Gastón no me dejó hablar, me dijo 5 minutos, y creo que ya los pasé, ya me va a retar, así que dejo que miren el PowerPoint y que vayan viendo cosas que ustedes van a poder ver solamente los que estuvimos ahí, y que es muy lindo, que hemos cosechado tantas amistades en el Señor, que es lo importante. Tanto en los que les toca organizar, como el grupo de alabanza, como los grupos de la cocina, los grupos de limpieza, tantas cosas lindas que hemos vivido. Y quiero leerles para terminar el Salmo 133, que se ha convertido en lema de los campamentos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, listo. Ahora vemos las fotos.
Muy bien, muy bueno todas las fotos te recuerdo de la iglesia. También agradecemos a los hermanos que han trabajado para preparar esto. Algunas fotos muy viejas, de hace 80 años, y otras muy nuevas de este año, ¿sí? O de los últimos años. Así que agradecemos también al Señor por su fidelidad, por su amor y porque hasta aquí nos ha cuidado. Bien, ya antes de tener ya el mensaje, vamos a pasar unos pequeños saluditos de dos hermanos que nos mandan un mensaje especial, un saludo por estos 80 años. Así que escuchamos a estos dos hermanos que nos van a saludar. Muy buenas noches, queridos y amados hermanos de la Iglesia de San Gustavo. En esta hora queremos
desearle un muy feliz aniversario y damos gracias a Dios porque han pasado 26 años que le hemos conocido, hemos pasado muchas cosas hermosas junto a ustedes, nos hemos sentido muy amados, muy contenidos y bueno, nuestro deseo hoy que el Señor les siga sosteniendo, bendiciendo en todo lo que hacen para la gloria de Él. Que el Señor les bendiga muchísimos hermanos queridos y que puedan tener un muy feliz aniversario. ¿Qué tal, queridos hermanos de San Gustavo? Haciendo memoria, como dice Sonia, hace 26 años que les conocemos, y un año antes, o sea 27, en un viaje que hacíamos de Córdoba a Corrientes, habíamos estado en octubre para unos aniversarios número 100 del Evangelio en Córdoba, y viajamos desde la madrugada, pero nos tomó una tormenta tan grande que nos llevó casi todo el día a viajar y poder llegar hasta el Arco. Recuerdo, había una estación de servicio allí, que ahora no está. Paramos allí con un calor, con un cansancio, cerca de las 10 de la noche. No dábamos más, las criaturas eran pequeñas, teníamos a Lucre, a Carola con apenas unos 6 meses. Y nos preguntamos con Sonia, ¿habrá hermanos por acá? Y no teníamos ninguna información. En realidad estaban ustedes, y hacía muchos años antes. Unos años después, a través del hermano Arredondo y llevando a su hija para estudiar en Corrientes, les conocimos a ellos, después a ustedes. Y desde allí ha quedado una amistad, como dice Sonia, por más de 25, 26 años, tan linda, tan hermosa, y nos sentimos tan queridos por todos ustedes. Por eso les mandamos feliz aniversario, ¿sí? 80 años de testimonio en la zona, como yo suelo decir a veces cuando me invitan a los aniversarios, 80 años de presencia cristiana en la zona. Eso es muy importante, porque los que no tienen a Cristo pueden ver al Señor a través de ustedes. Y quiero animarles con un texto que está en Primera de Crónica 28, versículo 20, cuando David le hace esta recomendación y este consejo a Salomón, que va a construir la casa de Dios, la primera casa de Dios. Dice, Primera de Crónica 28, 20, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová, mi Dios, estará contigo, Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Queridos hermanos, un abrazo grande desde aquí, desde Río Ceballos, Córdoba, toda la familia Cisneros, sobre todo Sonia y mío, y muchas bendiciones en este nuevo aniversario. Quiero aprovechar esta oportunidad especial para saludar a la iglesia, a mi iglesia, allí en La Paz, en San Gustavo, y desearles un feliz cumpleaños, un feliz aniversario. Vino a mi mente un versículo, una expresión del versículo que está allí en Hechos, capítulo 11, en donde dice, y la mano del Señor estaba con ellos, refiriéndose a unos evangelistas que estaban predicando el evangelio. Yo creo que para cumplir 80 años, la mano del Señor estuvo en la iglesia, y sin duda la mano del Señor está. Y realmente me llena de alegría poder compartir con ustedes y recordar y agradecer también a la iglesia. Y cuando digo a la iglesia, sin duda por mi mente pasan muchos nombres, muchas personas, pero hay personas especiales que se ocuparon de mí y de un grupo de adolescentes que estábamos allí disfrutando, creciendo, y nos supieron rescatar, porque fue así, y abrazar y enseñarnos y guiarnos, y doy gracias por ello, doy gracias por ese trabajo que hicieron y que sin duda siguen haciendo en vidas. Que el Señor les bendiga y que puedan disfrutar de este tiempo. No va a haber asado, pero sin duda va a haber una comunión que es conocida y que sin duda está presente siempre entre los hermanos. Así que un abrazo grande y que el Señor les bendiga. Muy bien, muchas gracias Sonia, Antonio, Nico, que puede mandarnos este saludo también. Ever desde Paraná me acaba de pasar este versículo en 1 Corintios 15:58, que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Así que también gracias, Ever, de la Iglesia de la Zona Norte, que también nos manda saludos para la iglesia local. Mañana también compartiremos otros saluditos más de otros hermanos que han preparado. Pero bueno, ya nos disponemos para escuchar el mensaje de la palabra del Señor en esta noche, pero antes de que escuchemos a Tito, él nos ha pedido que pasemos un pequeño videíto con un himno muy conocido, muy lindo, y del cual también nos va a dar la introducción al mensaje en esta noche. Así que escuchamos el himno que está preparado para antes del mensaje. Adelante. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria,
Muy bien, el himno decía, cara a cara, en plena gloria he de ver a mi Jesús. Qué hermoso himno que hemos escuchado. Y ahora sí, ya nos predisponemos para preparar nuestras Biblias y escuchar a nuestro hermano Tito, que va a compartir en esta noche el mensaje de la palabra del Señor. Oremos primero para ya escuchar el mensaje. Señor, te damos gracias por este hermoso momento que nos das. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor. Y gracias, Padre, porque podemos estar reunidos, Señor, de esta manera virtual. Pero gracias, Señor, que tú has sido fiel en llevar adelante, Señor, y permanecer en este testimonio durante estos 80 años. Gracias, Señor, por los hermanos que fundaron esta iglesia local, pero gracias que tú has sido fiel y hasta el día de hoy podemos seguir reuniéndonos y predicando el Evangelio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo que estamos compartiendo, por los distintos hermanos que se han conectado de distintos lugares. Gracias que hoy permites que de esta manera, desde nuestras casas, podamos estar reunidos, Señor. Y ahora queremos pedir que preparen nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor, que seamos esos corazones tiernos, esa tierra preparada para recibir tu preciosa palabra. Que nos bendigas y que bendigas a nuestro hermano Tito, para que seas tú en esta noche que hables a través de él. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, nuestro hermano Tito, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, queridos hermanos. Qué placer, qué gusto poder estar con ustedes. Agradezco infinitamente al Señor por la comunión que podemos mantener con ustedes como congregación local y otros hermanos que están conectados, algunos conocidos, otros no conocidos. Pero esta es la maravillosa obra del Señor Jesucristo, que no solo nos ha librado de la condenación eterna del infierno, sino nos ha unido en esta gloriosa familia que es la Iglesia. Antonio y Johnny hablaban de 26 años. Nosotros podemos decir 16 años, una década menos. Cada aniversario, querido hermano, es algo para agradecer al Señor y fortalecernos en ver cómo su mano ha sido para con nosotros, como el versículo lema que ustedes tienen y que ha sido este año también el versículo lema de la congregación en Martín Fierro. Tú no has sido refugio de generación en generación. Hay mucha nostalgia en cada aniversario y creo que este año la nostalgia se ha agrandado por el impedimento de no poder estar juntos, ¿no? Le decía Jaime, no podemos estar para abrazarnos, para compartir todo aquello que gozábamos y que estaba totalmente lejos de nuestra imaginación. Pero es la voluntad soberana del Señor y agradecemos que tenemos este medio y estamos seguros que estamos unidos en un mismo pensar, en un mismo deseo, en un mismo sentimiento. Transmito el saludo de la congregación local de aquí, de la calle Martín Fierro en Posadas, y también la congregación de Barrio San Pedro, Encarnación, Paraguay, como mencionó el hermano Gastón, seguramente hay algunos conectados, hermanos de allí, con quien mantenemos desde ya mi actividad de ministerio también está allí, aunque hace 8 meses no puedo pasar y estoy a 20 kilómetros. Pero el Señor sabe todas las cosas y sabrá por qué es esto. Todo lo que antecedió, a veces uno prepara un tema y dice, ¿será este el tema? Yo siempre digo, cuando alguien me dice el tema, me da mucha facilidad porque ya me dice el tema, tengo que armar ese tema. Pero cuando no me dice el tema, deja librado a que yo piense y esté. Y en eso creo que siempre confío en el Señor, porque Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros y sabe la congregación local, la necesidad que hay. Pero creo que aquí lo que se ha dicho, tanto en la oración del hermano Jaime, que dijo una frase que lo anoté aquí, que es 80 años delante de una eternidad con Cristo. Y el himno o la canción que cantaron los hermanos de la alabanza allí de La Paz, dice la última estrofa, un día Él regresará. Un día Él regresará. Y el hermano Eber compartió un versículo de 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos, es decir, como resultado de lo que él había dicho, anima a los hermanos y tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. Entonces ya tienen el tema y el último himno que yo pedí tiene que ver con la venida del Señor. Esta doctrina conocida como arrebatamiento o la venida de Cristo a llevar a su iglesia. Así como la verdad o la palabra del Señor ha sufrido un proceso de revelación
continua, progresiva, pero final, en un periodo más o menos de 1500 años, y al año 95 aproximadamente, cuando se termina de escribir Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 21, podemos poner ahí en nuestra Biblia, si tenemos deseo de escribir y tenemos esa costumbre, fin de la revelación. No hay más revelación. De la misma manera también, dentro de las revelaciones que hemos recibido en la palabra del Señor, hubo doctrina que tuvo un proceso continuo en el sentido de ir progresando. La doctrina del arrebatamiento de la iglesia es un tema no conocido en el Antiguo Testamento. No hay nada que nos diga de ese hecho futuro, escatológico, que aún va a suceder. Recién en el Nuevo Testamento encontramos eso y encontramos en 3 párrafos de las Escrituras una dicha por el Señor Jesucristo mismo en persona y después Pablo revelando lo que él llama un misterio. Pero las 3 veces que fue dicho esto tuvo que ver con circunstancias. Nunca la palabra del Señor o los escritos fue dado porque sí nomás. Había un motivo y un propósito. El motivo de las 3 veces que encontramos esta doctrina revelada tiene que ver con situaciones puntuales y tiene que ver con un tema que es alentar, animar y confirmar a los que hemos creído en el Señor Jesucristo. El primer relato lo encontramos en el Evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos no hablan de esto, pero sí Juan habla en palabra del Señor Jesucristo en el aposento alto, en el párrafo de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3, creo que casi todos nosotros aquí que tenemos unos años como cristianos, prácticamente lo podríamos decir de memoria. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras fueron dichas por el Señor en un contexto muy especial. El Señor había dicho 3 cosas que fueron tremendamente difíciles de digerir o entender por ese círculo íntimo que Él conformó con los 12 apóstoles. Esto fue dicho ya en el aposento alto, pero antes de llegar al aposento alto, en el capítulo 12, el versículo 27 al 36, el Señor les dice que Él va a morir, que Él va a ser muerto, que eso era lo que Él esperaba hacia adelante. Lógicamente, esto causó un impacto muy grande en ese grupo que se habían acostumbrado a Él. Él había sido el todo para ellos. Él era el que sustentaba día a día. Él era el que podía calmar las tempestades en el mar, el que podía dar vista al ciego, el que podía alimentar a millones, el que podía resucitar a muertos. Es decir, Él era el todo para ellos. Ahora Él le dice que va a morir. Pero además, el contexto es judío. Los judíos no veían al Mesías sufriente, sino veían al Mesías reinante. Por esto, esa noticia fue algo verdaderamente difícil para ellos. Dice el versículo 33 del capítulo 12, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que del Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Lógicamente, en su contexto judío no cabía el pensamiento que el Mesías que ellos estaban esperando y que de alguna manera habían visto en el Señor las señales mesiánicas, ahora dice que va a morir. Tremenda noticia, ¿no? La muerte asusta, la muerte sorprende. Y aún, aunque sabemos que va a llegar el día, sorprende. Pero para ellos fue mucho más sorprendente que su expectativa
su expectativa estaba empezando a ser defraudada. Dice el evangelista Lucas que aquellos hombres que iban camino a Emaús dijeron, nosotros creíamos que este sí iba el que iba a reinar, pero ha muerto. Es decir, murieron. Como dice un antiguo himno, toda esperanza muerta ya, creyeron sepultar con él. El Señor dice eso. Ellos no podían comprender, era difícil para ellos. Ya en el aposento alto, en el capítulo 13, el Señor dice otra cosa mucho más grave aún para sus propios oídos. Alguien de este grupo íntimo me va a traicionar. Y evidentemente en el pensamiento de ellos nunca estuvo eso. Se considera un grupo homogéneo, un grupo fiel al Señor, donde Pedro había dicho, no vamos a permitir que te detenga, vamos a pelear por ti. Pero el Señor dice, alguien de este grupo me va a entregar. Eso lo tenemos en Juan 13, versículo 21 al 30. Imagínense decir eso en un grupo donde hay confianza, donde hay afinidad y donde tenemos esa expectativa. Ellos pensaban dentro del contexto judío que iban a pertenecer al reino. Es más, una vez le preguntaron, ¿qué lugar vamos a tener en el reino? Ahora resulta que dentro de los ministros, y nada menos que el tesorero del próximo reino, le va a vender, le va a traicionar. Hermanos, nosotros no entendemos lo duro que habrá sido para ellos escuchar eso, pero eso lo dijo el Señor. Y ahí vemos cómo sucede y pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? Digo yo, evidentemente, o Judas sabía disimular muy bien, o los otros eran ingenuos, ¿no? Porque evidentemente nadie dijo, va a ser Judas. Solamente, veramente, el Señor sabía quién era y sabía que era ladrón, como dice también el relato bíblico. Ahora, esto fue más grave aún. Y lo tercero que el Señor dice, no solo Judas me va a negar, sino uno de aquí, que siempre es muy valiente, me va a negar. Judas me va a vender y Pedro me va a negar. Pedro, que aquel había dicho aquella extraordinaria declaración que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dijo, esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eres bienaventurado, Pedro. Ahora el Señor dice, tú me vas a negar. No va a cantar al gallo 3 veces y tú me vas a negar. Lógicamente Pedro negó aquello y dijo, no, nunca va a suceder. Pero estas 3 cosas fueron golpes muy duros para el ánimo de ese grupo de 12 mal Señor. Lógicamente después Judas se va de ese lugar. Pero en medio de esa conmoción interna, en medio de esa situación confusa, el Señor utiliza el término no se turbe vuestro corazón. La palabra no se turbe es no tengas pensamiento encontrado, no tengas ideas encontradas. Como decir en nuestro castellano muy castizo, solemos decir, la verdad no sé qué pensar. No sé qué pensar. Me he quedado sin argumento, me he quedado sin poder hilvanar un pensamiento coherente o entender lo que está pasando. Y eso había sucedido con ese grupo. Y ahí el Señor, que conoce todas las cosas, conoce lo más íntimo de cada uno. Él sabía que sus pensamientos estaban turbados, que no sabían qué pensar. Viene la promesa gloriosa que no solamente fue para ellos, sino también es extensiva a través de los siglos para todos los cristianos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué contundente, ¿verdad? Qué palabra tan alentadora. El Señor dice, yo voy a ir. Bueno, este es un tema, ¿dónde iba Él? Algunos dicen, bueno, fue a preparar lugar en el cielo, está allí. Y bueno, quizás no tiene lo suficiente material para terminar las casas, por eso aún no ha venido a buscarnos. Yo creo y coincido con un hermano que está en este grupo escuchando, que él se refería a la cruz. El ir, voy pues a preparar, tenía que ver con el acto de sustitución en la cruz. Porque si él no hubiera muerto en la cruz, ningún ser mortal podía entrar en el cielo en las moradas eternas. Fue necesario la cruz.
fue necesario que él fuera a ese lugar y muriera. Y no solo muriera, sino resucitara y ascendiera glorioso y está allí intercediendo por cada uno de nosotros. Él se refería a ese lugar. Lógicamente, si él hubiera dicho, voy a morir y voy a preparar el lugar, más confusión habrá traído a su mente si le hubieran dicho eso. Ellos evidentemente no entendieron. Esta es una de las verdades o doctrinas que fue progresiva en el tiempo, pero final también, como la revelación escritural. Ahora el Señor le dijo eso. Hermanos, nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles. El mundo está viviendo un tiempo muy difícil. Seguramente en estos días, cuarentenas eternas, llevamos como 250 y no sé cuántos días, mucho momento habrá habido una turbación de pensamiento. No sabíamos qué pensar. Está pasando. ¿Qué está pasando? La afectación es mundial. Hay personas afectadas en todo el mundo. El miedo heló nuestra sangre cuando nos hablaron de que esto era mortal. ¿No habrá habido en nosotros pensamiento turbado? Yo creo que sí. Hermanos, aquellos que nos hemos tenido que aislar por cuestiones de tener una situación más frágil en cuanto a la salud, vimos peligrar como nunca nuestra condición de salud. Y nos hemos encerrado. Yo no le quiero decir todos los oficios que ya hice en este tiempo, pero aprendí muchas cosas en este tiempo. Conozco mi casa como nunca. Pero había temor. Había pensamientos turbados. Y aún sí, hermano, porque en definitiva, aunque se está hablando de una supuesta vacuna, nadie sabe lo que va a suceder. Si miramos en el contexto internacional, parece que se está saliendo de un problema y amenazan con otro problema de pandemia. ¿Hay pensamientos turbados como hubo con aquellos hombres? Sí, claro que hay. Ahí el Señor nos dice lo mismo que le dijo a sus discípulos. Pero ahora Él no dice, voy a preparar lugar. Ahora Él no dice, ya preparé el lugar, porque ya pasé la cruz, ya pasé la tumba y ya he sido glorificado y estoy sentado a la diestra del Padre como el soberano, esperando el cumplimiento de los tiempos del cual habló proféticamente David. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de sus pies. Ese tiempo hasta es un tiempo indefinido. Aún no ha llegado el cumplimiento en que Él vendrá verdaderamente a buscarnos. Podemos mirar el incendio mundial alrededor nuestro, pero podemos estar seguros que el Señor no nos va a dejar aquí. Vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el mismo evangelista Juan, el apóstol en su oración sacerdotal, en el capítulo 17, hace un pedido al Padre en el versículo 24. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Hermanos, ¿saben lo que se avecina para nosotros? No es la vacuna, que sería una solución provisoria, sino ver la gloria del Señor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. La otra vez que es expresado esta enseñanza de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, lo hace el apóstol Pablo en la carta de Primera Tesalonicenses. Se cree, y los eruditos coinciden, que fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue el hombre, el instrumento humano, junto con Silas y Timoteo, a establecer el testimonio local allí en Tesalónica. Es el segundo testimonio local dentro del continente europeo. Primero Filipos y después Tesalónica. Él estuvo allí un tiempo y en medio de un gran conflicto por la agresividad del pueblo judío, tuvo que prácticamente huir de ese lugar. Pero quedó aquella congregación allí joven. Pablo ahora está en Corinto, escribe esto desde Corinto, y se entera y está afligido por la situación. Manda a Timoteo a aquel lugar. Y Timoteo evidentemente le trae noticias. Y la pregunta de los hermanos de Tesalónica es, ¿qué
va a pasar con nuestros hermanos que están muriendo? ¿Qué va a pasar? La muerte empezó por el paso del tiempo, el tiempo biológico, y también había empezado de alguna manera persecución, donde hermanos estaban siendo muertos y sacrificados y apedreados por la causa de Cristo. Aquellos hermanos se preguntaban, pero Pablo, tú nos enseñaste que el Señor Jesucristo vendría a llevarnos. Porque Pablo ratificaba toda la enseñanza en cuanto a esto y ampliaba en cuanto a los detalles de cómo iba a ser esto, que si el Señor permite, veremos mañana el cómo y el cuándo. Ahora Pablo escribe a aquellos hermanos y le dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esta frase es muy utilizada por el apóstol Pablo. O ignoráis, que no ignoréis. En Corinto encontramos en un solo capítulo, en el capítulo 6 de 1 Corintios, 7 veces esta expresión. Era un clásico de Pablo, como un latillo, diríamos como el argentino, decir, no ignoren, no ignoren, no ignoren. Yo ya le dije, pero quiero, hermanos, que no ignoréis. ¿Qué cosa? Acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen es un eufemismo para referirse, una forma figurada para referirse a aquellos que teniendo a Cristo en su corazón, pasa de esta vida a la eternidad. Dice Lucas, en Hechos de los Apóstoles, cuando relata la vida y el final de Esteban, que Esteban durmió. ¿Qué es lo que duerme? Nuestro cuerpo duerme en la tumba. Además, cementerio viene de un término griego que es lugar de descanso o lugar de dormir. Cuidado, hermanos, nuestro ser, esa teoría desechemos, nuestro ser, nuestra alma y nuestro espíritu no duermen. Lo que duermen son nuestros cuerpos. Nuestro espíritu, dijo el apóstol Pablo, presente, ausente del cuerpo y presente al Señor, con total condición de entender lo que está pasando. Pablo le dice, quiero, hermanos, que no ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, Pablo no está diciendo, hermanos, no quiero que se entristezcan, sino la medida de la tristeza, está hablando Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Toda religión, y sobre todo el planeta Tierra, es una religión de desesperanza, no tiene esperanza. En África y los griegos con sus 3000 deidades nunca tuvieron una esperanza en el más allá. Es más, los velorios de las personas que mueren son tristes y tremendo, ¿no? Gente lacerándose, gente tirándose el pelo, gritando. Cuán diferente es cuando un hermano en Cristo parte a la presencia del Señor. Hay tristeza. Es imposible, hermano, evitar este sentimiento de saber que a quien amamos y estuvimos mucho tiempo o poco tiempo, ahora no va a estar físicamente con nosotros. El mismo Señor Jesucristo, delante de la tumba de su amigo Lázaro, no pudo sustraerse la realidad de la tristeza. Dice, profundamente conmovido, dijo, ¿dónde le pusiste? Y cuando se paró frente a la tumba de su amigo, el Señor lloró. ¿Nosotros por qué no vamos a llorar? La diferencia, hermano, es que nuestra tristeza tiene una limitación. Y es que el Señor traerá consigo a los que durmieron con Él. Cada vez que despedimos a un ser querido, a un hermano en Cristo, hemos sido muy alentados por estas palabras. Y decimos con total realidad, esto es un hasta luego. Esto es un hasta luego. Pablo quería alentarle a aquellos hermanos con respecto a aquellos que ya estaban partiendo. Hoy se habló aquí de 80 años y se mencionó a gente que ya no está. Jorge Vélez, el tío Tito y la tía Lucía, el tío Analdo. Bueno, podemos seguir una lista de gente que ya no están. Ahora, ellos, su cuerpo duermen, su espíritu viven en el cielo con el Señor. Hermanos, el Señor Jesucristo, en su venida,
a llevar a su iglesia, traerá consigo a los que durmieron en él. Fue necesario estas palabras, fue necesario que Pablo detallara. Aquí vemos cómo Pablo detalla el proceso y el orden de las cosas, pero el propósito tiene alentarles y a no entristecerse. Por eso al final en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, esta pandemia ha afectado mucho y sobre todo las cosas a seres mayores. Quizás nosotros no hemos tenido la experiencia, no sé ustedes, aquí en medio de nuestra congregación no ha habido nadie que ha sido afectado y menos que ha partido. Pero sí sabemos otro hermano de otros lugares que han partido. Tengo un contacto con un hermano de Bolivia y me comentaba que en una sola congregación de los grupos de ancianos de 4, 2 partieron a la presencia del Señor por el coronavirus. Tristeza, claro. Y yo decía, qué trágico es además que está afectando a una parte muy importante, que es la experiencia en la congregación, los ancianos. Porque un anciano en una congregación es fundamental que tenga años y experiencia para saber conducir sabiamente. Pero estos hermanos están promovidos a la gloria. Confiamos en la soberanía del Señor, no dudamos que Él tiene todo control. Y estas palabras son para alentarnos. Quizás ha perdido un ser querido, quizás teme por un ser querido. La palabra del Señor es, no quiero que se entristezcan, porque el Señor Jesucristo en su venida a buscar a su iglesia traerá a aquellos que han partido antes que nosotros. Ellos nada más que tomaron antes que nosotros el tren. Están en la presencia del Señor, pero verán, hermanos, cuando yo pienso en ese día glorioso, sinceramente no hay palabra para describir. Nos encontraremos con amigos, hermanos, familiares. Yo creo que tengo más familia en la eternidad que acá, y no soy tan viejo, pero tengo muchos en la eternidad. Y a veces cuando pensamos en ello, la nostalgia viene a nuestra mente, ¿no? Decimos, si estuviera hoy aquí. Pero hermanos, ellos están muchísimo mejor que nosotros. Denlo por seguro, denlo por seguro. Si nosotros tuviéramos hoy la posibilidad de hablar con uno de ellos y preguntarle, ¿querés volver a esta tierra? ¿Qué creen la respuesta que sería? No, jamás. Ninguno que va a la eternidad y está con el Señor piensa, ni siquiera, yo sé que no tiene uso de razón o no tiene sentido de entendimiento de lo que aquí está pasando, pero con lo que vivió acá anteriormente ya le basta y sobra para no querer volver a esta tierra. Pero hermanos, esta promesa fue dicha para traer consuelo y sigue siendo para nosotros para traer consuelo. El Señor viene a buscar a su iglesia y será en breve. Será en breve. Mañana, hermanos, veremos el cómo y el cuándo. Pero ahora continuamos. La tercera mención que hace la Escritura de este hecho único, de este evento único y extraordinario que va a suceder, lo hace el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15. Las cartas apostólicas generalmente son apologéticas en el sentido de defensa de doctrina o confirmación de doctrina. Aquí es una defensa y confirmación de doctrina que hace el apóstol Pablo. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Aquella amada iglesia al cual ninguno de nosotros quisiéramos estar, ¿no? Ese no es el modelo de iglesia que deseamos, congregación local, ¿no? Cuando pensamos en problema congregacional, pensamos en Corinto. Lamentablemente pasó como 1950 años de esa iglesia y hoy la historia se sigue repitiendo. No hemos aprendido de nuestros errores, ¿verdad? Pero Pablo escribe a aquella congregación amada. A pesar de toda la dificultad que había, Pablo le dice, amados míos, queridos hermanos míos, os escribo para amonestaros. No los quiero avergonzar, dice al final del capítulo 4, sino los escribo para amonestarlos. Amonestarlos es alentarlos.
como hijos amados. Pero aquí había un problema de doctrina muy fuerte. ¿Cuál era el problema? Que estaban negando la resurrección de los muertos. Ahora, esta verdad que los muertos resucitan era aceptada mayoritariamente por el pueblo judío. Abraham creía en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. María y Marta creían en la resurrección de los muertos. Para ellos era una verdad. Pero había un grupo llamado los saduceos que negaban la resurrección de los muertos. ¿Se acuerdan de aquellos que fueron un día para atentarle al Señor y le plantearon una hipótesis muy loca, que una mujer tuvo una cantidad de marido y le preguntaron, ¿de quién será esta mujer en aquella resurrección? Era una manera de tentarlo, ¿no? Y la respuesta del Señor fue contundente, que en aquella, ustedes dicen eso ignorando la Escritura, porque ignoran la Escritura. Pero aunque pasaron un tiempo, aquella congregación que fue provisto de todos los dones, porque es la única congregación mencionada en el Nuevo Testamento donde Pablo le dice que ellos habían sido enriquecidos con todos los dones. 1 Corintios 1:7. Pero sin embargo, evidentemente, la abundancia de dones no hace o no evita en forma contundente que en medio de la congregación haya este tipo de pensamientos y esta doctrina. Y fíjense lo que le dice Pablo en el capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica que de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? No es que era una doctrina que estaba fuera de la iglesia, sino estaba dentro de la iglesia. Evidentemente vemos, por el relato, que aquellos hermanos se habían vanagloriado. Pablo le dijo, ustedes se han vanagloriado. No es buena vuestra jactancia. Estaban tolerando pecados, desórdenes, descontrol. Y evidentemente estaban tolerando que en medio de ellos se diga esas cosas. ¿Nosotros toleraríamos que alguien diga en medio nuestro esto? Creo que no. Trataríamos de convencerle. Y como dice Pablo, si persiste en contradecir, le diríamos amablemente, ahí tiene la puerta de entrada para que salga por el lugar por donde entraste. Porque es algo que lo creemos firmemente. Ahora, esto estaba pasando. Pablo hace allí una excelente exposición, una defensa y confirmación de esta doctrina, porque entre las cosas dice que sí, no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Somos los más miserables de este mundo en creer en alguien que nos mintió, porque además Él dijo que iba a poner su cuerpo, le iba a tomar y que iba a resucitar. Hermanos, negar la resurrección de los muertos es negar que el sol existe, por lo menos, para poner un ejemplo extremo. No hay hecho histórico más confirmado que la resurrección del Señor. Su tumba vacía, su cuerpo jamás fue encontrado. Imagínense esto, el diablo si quisiera, o como habrá querido tanto tiempo, negar esta verdad, si Cristo realmente no resucitó, y encontrara el cuerpo del Señor en estado de descomposición o su esqueleto como las momias que hoy se encuentran, lo hubiera exhibido públicamente, ¿no? Ahí está el defraudador que ustedes creen, pero el Señor resucitó. Pablo dice, 500 testigos hay que le vieron resucitado. Para el principio de la ley romana, 3 testigos era válido para que se dé por confirmado un hecho. Pablo dice en este mismo pasaje, apareció a más de 500 y yo el último como un abortivo. Es decir que la resurrección de los muertos es una realidad. Y parte del acto cuando Cristo venga a llevar a su iglesia tiene que ver justamente con la resurrección de aquellos que ya durmieron en el Señor. Es parte integrante y fundamental de ese evento que Pablo describe en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahí es el detalle. Ellos resucitarán primero.
Luego nosotros seremos transformados y así nos uniremos con el Señor. Ahora, hermano, quizás en nuestro tiempo no se niegue la resurrección porque es tan obvio que no se puede negar. Pero lamentablemente hay otras doctrinas que atacan la venida del Señor en cuanto a quiénes van a participar de ese evento. Y con esto digo con todo respeto y sin polemizar. Hay queridos hermanos nuestros que creen que no todos vamos a resucitar y ser llevado y transformado el día que Cristo venga a su iglesia, llevar a su iglesia. Creen así. Es más, un gran escritor, y escribió un libro muy importante con Juan Maní, decía eso, y muchos de sus seguidores aún lo creen, y otros lo siguen enseñando, que de verdad no habrá una gran resurrección, dicen algunos, para vida, que son los salvados, y luego al final la resurrección de los perdidos, sino que mezclan todo en una misma resurrección, siendo que la Biblia es clara y enfática que todos vamos a resucitar en un solo evento. Todos los salvados de todos los tiempos. Pablo utiliza en este capítulo varias veces el pronombre nosotros. 5 veces utiliza aquí, nosotros. Vamos a resucitar, nosotros pudiéramos quedar. Así que incluye a todos. Otros niegan también que no todos vamos a ser llevados en esa transformación. Algunos dicen, no, aquellos que no han sido lo suficientemente espiritual tendrán que quedar mitad tribulación o todo tribulación como un medio purgatorio para que se hagan más santos. Mire, si Pablo le dijo a los corintios que todos iban a resucitar, ellos se tenían que decir, Pablo, ustedes partiendo de esa teoría, todos ustedes se van a quedar, porque justamente ahí no eran santos como nosotros imaginamos. Pero es una verdad contundente, hermanos. Que todos vamos a resucitar y que hemos dormido, o lo que estemos vivos, seremos transformados. Y esto es algo, hermano, también que tiene que traer paz a nuestros corazones. Así como que aquellos que durmieron serán resucitados y los vivos que estemos seremos transformados. Es una doctrina que trae aliento. Y Pablo tuvo que decir y tuvo que escribir lo que leemos en el capítulo 15 para confirmar esta verdad fundamental. Cristo resucitó y nosotros también vamos a resucitar. Pablo, volvamos nuevamente a 1 Tesalonicenses, vamos a ver un versículo más. Creo que falta 3 minutos o 4 o 5 según mi reloj biológico. Ahí el hermano Gastón me puede hacer un pulgar a ver si es cierto, que es así, pero creo que es así. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, Pablo dice, porque sí creemos, este sí tiene que decir, ya que creemos en realidad, significa esto. No es un sí de duda, o quizás, o tal vez, o puede ser, sino porque ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya que creemos esta verdad, no negamos esta verdad. De la misma manera, creemos que todos los muertos resucitarán los salvados en una sola vez y todos los vivos seremos transformados en una sola vez. Pablo le dice para animarles en Tesalónica. El Señor le dice a sus discípulos para animarle en medio de ese conflicto de dudas. Y Pablo nos dice en 1 Corintios para confirmar estas verdades. Por eso al final, en el capítulo 15, versículo 58, dice, así que, es decir, en virtud de lo que les dije, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué?
porque el Señor resucitó, el Señor nos resucitará. Y en esa resurrección gloriosa, en el tribunal de Cristo, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, será premiado. La última vez que estuve con ustedes, hermano, allí en San Gustavo, fue, creo que fue en el 2015, a veces la memoria me falla, pero sí sé que estaba todavía con vida el hermano Tito y la hermana Lucía. El hermano Tito era un hombre hombre de bajo perfil, ¿no? Pero al final de la reunión de ese domingo, que luego vendía el famoso inventado asado, pidió un himno, y pidió el himno tan hermoso y tan conocido por nosotros, el 298, que en su coro dice: en fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos. Un redil con nuestro buen pastor. Tito, Lucía y otros ya están allí esperándonos. Los próximos podemos ser cualquiera de nosotros. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros en este presente? Si preguntamos al mundo, seguramente nos dirá: estamos esperando la vacuna. Ese es el talismán hoy. Estamos esperando la vacuna, ¿no? Y también nosotros, porque creemos que con la vacuna va a volver nuestra normalidad y nuestra libertad. Yo creo que no, hermano, no quiero pincharle el globo, porque yo no creo que no. Bueno, cada uno tiene libertad de pensar y creer lo que quiera. Pero, ¿qué estamos esperando? El apóstol Pablo dice lo siguiente, en Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Estamos esperando esto verdaderamente? La última oración enseñada en la Biblia está en Apocalipsis al final. ¿Cuál es la oración? El esposo dice: vengo, y la esposa diga: ven, Señor Jesús. Creo, hermano, que hemos orado muy poco, aunque en este tiempo de conflicto y de aflicción que estamos viviendo, creo que como nunca muchos estuvimos clamando por la venida del Señor para librarnos de este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir y aún estamos viviendo. Quiero contarle una anécdota final. Fui a visitarle no hace mucho a una tía mía, la última tía de parte de la familia de mi mamá, la última tía. Tiene 88 años, lúcida, una característica de los Villalba, espero tener yo también esa característica, lúcida. Y hablando con ella y haciéndome un menú que tanto nos gusta a nosotros aquí, que es el famoso Mbezú, ella estaba tarareando el himno, famoso, hermoso himno, Cuán grande es Él. Entonces yo, para probar su memoria, le dije lo siguiente: tía, ¿cómo dice la última estrofa? Y ella me recitó: cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cruzando las estrellas por su poder y su infinito amor. Y dijo una frase: eso estoy esperando, Tito. Eso estoy esperando. Claro, quizás no tengamos 88 años, tengamos otra expectativa, ¿no? Pero cualquiera sea tu edad, no tiene que haber ninguna expectativa que supere a que Cristo venga a llevar a ti, venga a llevar a su iglesia y llevarnos a todos nosotros. Hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos profundamente por el hecho de que tú has permitido que un testimonio local permanezca tanto tiempo en aquel lugar. 80 años, 2 generaciones. Pero como tú eres el que sostiene a tu obra y tu iglesia depende de ti, eso ha permanecido en aquel lugar. Gracias por esos hermanos, gracias por la relación que tenemos, gracias por los amigos que nos has permitido cosechar en ese lugar. Y fieles hermanos, te rogamos que tú les sigas animando y fortaleciendo hasta el día en que tu Hijo Jesucristo venga a llevar a su iglesia. Gracias porque estas verdades fueron dejadas escritas a nosotros y fueron dichas por nuestro Señor y por el apóstol Pablo en tiempos especiales y difíciles para animar,
para consolar y para confirmar verdades fundamentales. Que también sea esto una realidad para nosotros. Nos sentemos animados, consolados y afirmados en estas verdades, esperando el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todas las congregaciones representadas aquí en esta noche. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Bien, muchas gracias, Tito, por habernos acompañado el día de hoy. Nos generaba ansias, muchas ansias que llegue el sábado, ¿sí? Ahora tenemos ansia de que llegue el domingo para escuchar la segunda parte en la voluntad del Señor. Hay algunos anuncios, y antes de los anuncios voy a comentarles un segundito algo que pensaba nada más durante el mensaje. ¿Cuántos hermanos ya no están hoy? Para algunos han sido bisabuelos, para otros han sido abuelos, para otros han sido padres. Aquellas personas que en el 38, 39, 40 pusieron de su voluntad, pusieron de su entusiasmo, guiados por el Señor, por supuesto, para construir el templo que hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando. Y muchos de ellos hoy son muy viejitos, no pueden estar acá, y simplemente recordarlos y orar por ellos para que el Señor los acompañe en su vejez, como lo ha hecho siempre. Y el otro día estaba pensando, cuando comenzamos a hacer las conferencias de aniversario, que no hace tantos años atrás, y tía Josefina estaba en esa reunión, que éramos varios, y ella contaba que era muy chiquita, que el asfalto era nuevo en la ruta provincial 1, que es la ruta sobre la cual está ubicado la iglesia, y que ella iba con sus padres pateando los charcos porque había llovido. Y pensaba, ¿no? La primera reunión, tal vez cuando se inauguró el local, llovía. Bueno, hoy ha llovido también. Así que bueno, era para comentarlo nada más. Oremos por las personas mayores de la iglesia y que nosotros podamos vivir vidas de ejemplo, ¿no? Para que las personas se entreguen al Señor, para que el Evangelio pueda seguir expandiéndose hasta el último rincón del planeta. El primer anuncio es que mañana a las 20 horas los vamos a estar esperando a todos nuevamente. Agradecemos muchísimo a todos los hermanos. Yo no los conozco a todos, algunas caras me son conocidas, pero leo el nombre y ya no me son más conocidos. Así que muchas gracias por acompañarnos. Esperamos mañana nuevamente a las 20 horas. El segundo anuncio es que el próximo domingo, Dios mediante, el domingo 6, nos estaremos reuniendo felizmente, muy felizmente, en el templo en San Gustavo. Se pudo conseguir el permiso, así que estamos muy felices por eso. Oramos para que el Señor nos esté guardando, para que podamos disfrutar de la cena del Señor, de las distintas reuniones. Y el tercer anuncio es una salutación que viene desde el municipio de San Gustavo. El señor César Cimino nos ha escrito lo siguiente: la Municipalidad de San Gustavo le envía por este medio una salutación por un nuevo aniversario de la Iglesia de los Hermanos. Y ellos nos han puesto aquí un versículo que dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo capítulo 15, versículo 14. La Municipalidad de San Gustavo hace llegar sus salutaciones en sus 80 años de predicación de la Iglesia de los Hermanos. San Gustavo, noviembre 2020. Así que bueno, es una alegría haber pasado esta noche. Vamos a cerrar con una oración y luego después nos podemos quedar a charlar y compartir un rato. ¿Sí? Oramos.
Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por los hermanos que han pasado, por los hermanos que estamos hoy aquí, y en tu voluntad, Señor, los que vendrán. Te pedimos para que podamos ser luz y sal en medio de un mundo que está en la más absoluta tiniebla. Pero Padre del cielo, sabemos que tú eres fiel. Has sido fiel, Señor, desde el primer día en que hemos respirado en este mundo, y serás fiel hasta el último aliento de nuestra vida. Gracias porque hoy pudimos disfrutar de una hermosa reunión. Gracias por lo que hemos escuchado de tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los momentos, poder ver esas fotos, Señor, tan viejas, otras no tanto, pero disfrutar, Señor, sobre todo de compartir con los hermanos de distintos lugares de la provincia, de distintos lugares de la Argentina, también de nuestros hermanos de Paraguay. Y Padre eterno, lo que somos, lo que tenemos, lo dejamos en tus manos. Te pedimos que tú nos guardes, nos guíes y nos ayudes, Señor, a vivir dignamente cada día, Señor, cada semana, cada mes, cada año de vida que tú nos regalas. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, pueden desbloquear sus micrófonos.